¿Alguna vez sentiste que quien debía cuidarte fue quien quiso destruirte? Quédate conmigo, escucha mi voz, suscríbete, porque lo que vas a oír no es ficción, es mi vida, y todavía me duele. Me llamo Rosa María Hernández, tengo 69 años, fui enfermera más de 40 años, y ahora vivo en la casa que construí con Miguel, mi esposo, mi compañero, mi amor. Esa casa no son paredes, no son techos, son memorias, son risas, son lágrimas, es el olor del pan que él traía cada tarde, es la música de mariachi que sonaba en nuestros domingos, es la llama que aún conservo encendida frente a su foto, porque siento que sigue aquí, conmigo. Mi vida parecía tranquila, me despertaba con el canto de los pájaros, preparaba café con canela o regaba mis claveles, caminaba despacio entre las flores, hablaba sola con Miguel, y le decía que lo extraño. Creía que ese rincón sería mi refugio hasta el final, pero estaba equivocada, porque a veces la tormenta llega disfrazada de sonrisa. Ella. Alejandra, la esposa de mi hijo Juan Carlos, llegó con dulzura, con regalos, con palabras suaves, me abrazaba en el Día de las Madres, y yo quería creerle, porque necesitaba pensar que mi hijo había encontrado a una buena mujer. Al inicio me dejé engañar, me dije a mí misma que debía abrir mi corazón. Pero pronto la dulzura se volvió control, cambió la Virgen de Guadalupe por un cuadro frío, movió mis muebles, decidió que guardar en la alacena, y lo peor, decidía también por Juan Carlos, mi hijo, mi único hijo, y él callaba, él agachaba la cabeza, y yo lo veía, y me dolía. Me repetía, son cosas pequeñas, mientras él sea feliz, yo puedo soportarlo, pero no era verdad, cada cambio era como una espina en mi pecho, cada orden de ella era como una sombra en mi casa, y cada silencio de Juan Carlos era un cuchillo que me atravesaba. La noche que escuché a Alejandra decirle a sus padres que pronto vivirían aquí, en mi casa, en mi refugio, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, no podía creerlo, cómo se atrevía, cómo podía pensar que esta casa, levantada con el sudor de Miguel, con mis lágrimas, podía ser entregada así, como si yo ya no existiera. Esa noche no dormí, me quedé en la cocina, con una taza de café frío, las lágrimas cayendo, y el silencio mordiéndome. Miré la foto de Miguel, le pedí fuerzas, le supliqué que no me dejara sola, y sentí su voz, bajita, pero firme, diciéndome, no te rindas, Rosa, esta casa es tuya, nadie te la puede arrebatar. Y fue en ese momento cuando lo entendí, la guerra apenas comenzaba, y yo no estaba dispuesta a perder. Me levanté esa mañana con el corazón pesado, los claveles esperaban agua, pero mis manos temblaban, regué apenas unas gotas, y me quedé mirando cómo las flores se inclinaban bajo el sol, como si también ellas sintieran la amenaza. Alejandra entró en la cocina con su paso firme, con ese perfume fuerte que siempre me mareaba, abrió la alacena y dijo que había que sacar mis frascos de especias, que olían viejos, que quería llenarla con cosas nuevas. Yo la miré, no dije nada, pero por dentro ardía. Juan Carlos llegó después, cansado, con el maletín en la mano, la corbata floja, lo saludé, lo abracé, y él me devolvió el abrazo rápido, como con prisa, como si le pesara quedarse. Alejandra lo miró y le sonrió con esa sonrisa que no era de amor, era de victoria,
y sentí un escalofrío. Pasaron días, y cada día la casa se sentía menos mía, cada rincón llevaba la marca de ella, yo limpiaba, yo cocinaba, pero todo parecía ajeno, hasta que una tarde encontré un sobre, estaba en el cajón del escritorio de Juan Carlos, con documentos, con sellos, con firmas que me hicieron temblar. Leí, y no podía creerlo, eran papeles de propiedad, con mi nombre borrado, con el nombre de Alejandra escrito en su lugar, mi firma falsificada, mi corazón se detuvo, y mis manos sudaban. Comprendí en un segundo lo que ella había hecho, comprendí que ya no era un simple capricho, era un robo, un engaño, una traición directa. Guardé los papeles en silencio, y esa noche no pude cenar. Alejandra hablaba de un viaje, de planes, de inversiones. Juan Carlos asentía con la cabeza, sin mirar, y yo lo miraba a él, preguntándome cómo era posible que no lo viera, o quizás sí lo veía, y no quería aceptarlo. Esa madrugada marqué el número de un viejo amigo. Javier Morales, abogado, compañero de Miguel en los años jóvenes, no hablábamos hacía mucho, pero cuando escuchó mi voz, reconoció mi angustia, le conté, llorando, lo que había descubierto, y él me dijo que guardara los documentos, que no firmara nada más, que me cuidara, y que él vendría a verme. Al día siguiente Javier llegó, con su maletín negro, con esa mirada firme, revisó los papeles, los tocó como si fueran armas, y dijo: Rosa, esto es grave, pero no estás sola, podemos pelear. Mis manos temblaban, pero una llama de esperanza se encendió, no todo estaba perdido, todavía tenía con qué defenderme. Mientras tanto Alejandra seguía con sus planes, invitó a sus padres a cenar. Esa noche mi casa se llenó de voces extrañas, risas fuertes, órdenes disfrazadas de cortesía. Me senté en la cabecera de la mesa, porque era mi lugar, pero Alejandra me miró, y se sentó frente a mí, como si quisiera desafiarme, como si me dijera: ya no eres la dueña. Yo respiraba hondo, tragaba saliva. Javier estaba conmigo esa noche, como invitado, observaba en silencio, y yo sabía que estaba midiendo cada palabra de ella. Cuando Alejandra levantó su copa y dijo que pronto la casa sería renovada, que habría nuevas habitaciones, y que todo cambiaría, la rabia me recorrió entera, quise gritar, pero Javier me tomó la mano debajo de la mesa, y me pidió calma con una mirada. Al día siguiente comenzamos el plan. Javier habló de leyes, de juicios, de jueces, pero también habló de dignidad. Me dijo que no bastaba ganar en un tribunal, había que enfrentarla, quitarle la máscara, mostrar quién era de verdad. Yo dudaba, tenía miedo, pero cuando regresé a mi jardín y vi mis claveles doblados por el viento, comprendí que yo también estaba así, doblada, pero no rota. Los días se volvieron una batalla silenciosa. Alejandra movía piezas, yo también. Javier venía seguido, revisábamos documentos, hacíamos copias, preparábamos todo, y en medio de esa tensión, yo hablaba cada noche con la foto de Miguel, le prometía que no dejaría que su memoria fuera pisoteada. Juan Carlos estaba cada vez más distante, llegaba tarde, apenas hablaba, yo lo observaba, quería abrazarlo, quería sacudirlo, quería decirle: despierta, hijo, o mira lo que está pasando, pero me mordía los labios,
porque cada palabra podía convertirse en un arma para ella. Y entonces llegó la tormenta, la verdadera tormenta, una noche de lluvia fuerte, de truenos que sacudían los vidrios. Alejandra decidió hacer un anuncio, reunió a todos en la sala, y con voz firme, dijo que pronto sus padres vendrían a vivir de manera definitiva, que la casa sería remodelada, y que yo tendría que adaptarme. Yo me levanté, con el corazón golpeando en mi pecho, miré a Juan Carlos, él bajó la cabeza, no dijo nada. Alejandra me miró con desafío, y en ese instante supe que había llegado el momento. No podía callar más, no podía esperar más. Respiré, y dije: Alejandra, sé lo que hiciste. El silencio cayó como un rayo, todos me miraron. Alejandra parpadeó, fingió sorpresa, pero yo tenía los papeles guardados. Javier los sacó, los puso sobre la mesa, y ahí estaba la verdad, la firma falsa, el engaño desnudo. Juan Carlos se quedó helado, los ojos abiertos, la boca temblando. Yo lo miré, esperando, y entonces yo quería creer que después de todo vendría un poco de calma, pero la calma nunca llegó, al contrario, la tormenta estaba apenas naciendo. Recuerdo esa tarde, las sombras en las paredes, los relojes que no avanzaban, yo estaba en la cocina, preparando un café, tratando de engañar al silencio, cuando escuché golpes en la puerta, secos, duros, como si quisieran arrancar la madera. Abrí, y ahí estaba Lucía, mi vecina, mi amiga, con los ojos desorbitados, la voz quebrada, me dijo: Rosa, Rosa, no vayas al pueblo, no firmes nada o no confíes. Yo me quedé helada, ella temblaba como si hubiera visto al diablo. Le pedí que hablara claro, y lo que me contó cambió todo. Dijo que había escuchado a Javier, ese hombre que mi hijo decía que era su socio, pero que yo siempre sentí como un enemigo, planeando quedarse con mi terreno, con mi casa, con mi todo. Dijo que mi hijo ya no peleaba por mí, que ahora peleaba por dinero, y que Javier lo tenía atrapado. Sentí que me ahogaba mi propio hijo, mi sangre, vendiendo mi vida a un extraño. Cerré los ojos, y el dolor era tan fuerte, que casi me derrumba. Lucía me agarró de los hombros. Rosa, no te rindas, pelea, no dejes que te quiten lo que es tuyo, pero yo solo podía pensar en su rostro, en el rostro de mi hijo, ese niño que una vez me abrazó llorando porque le dolía la rodilla, ese niño que me prometió cuidarme cuando yo fuera vieja, y ahora era grande, pero no más noble. Esa noche no dormí, cada ruido era una amenaza, cada sombra era un enemigo, y en mi cabeza solo giraba una pregunta: ¿en qué momento perdí a mi hijo? El día siguiente fue peor, porque llegó con papeles, con abogados, con un tono frío, como si yo fuera una extraña. Me habló de negocios, de oportunidades, de dejar atrás lo viejo, y yo solo lo escuchaba, como quien escucha a un desconocido en la calle. Le dije: Hijo, esta casa no es negocio, es mi vida, y él sonrió, no como antes, no como niño, sino como un hombre endurecido, y me respondió: Mamá, no entiendes, ya no estamos en tiempos de ilusiones. Esa frase me mató, porque era la misma que me decía su padre,
cuando me acusaba de soñar demasiado, y ahora, repetía en labios de mi hijo, era como un eco cruel del pasado. Yo no firmé, no pude, no quise. Y él se fue, golpeando la puerta, como si rompiera con todo, conmigo, con su historia, con su madre. Me quedé sola, con mis lágrimas, y con una rabia que nunca había sentido. Y entonces pasó lo que nunca pensé, recibí una amenaza, un sobre bajo la puerta, con una foto de mi casa, tachada con rojo, y una nota que decía: última oportunidad. Temblé, sí, pero también desperté, entendí que ya no era solo mi hijo, había fuerzas más oscuras, había hombres peligrosos, y mi vida estaba en sus manos. No era la primera vez que el mundo me quería arrebatar lo que amo. Cuando era joven, ya sobreviví a la pobreza, al hambre, a la humillación, a un marido que me gritaba más de lo que me abrazaba, pero esto era diferente. Ahora era mi propio hijo del lado equivocado. Salí, fui a la iglesia, no para rezar, sino para pensar. Me senté en el último banco y miré el altar vacío, y ahí, en ese silencio, decidí que no iba a ceder, aunque me costara todo, aunque me quedara sola. Porque entendí algo, que cuando te quitan lo tuyo, no solo pierdes un lugar, pierdes tu historia, pierdes tu nombre, pierdes hasta tu voz, y yo no iba a dejar que me callaran. ¿Sabes lo que es abrir los ojos y sentir que la vida te pesa como si fuera una piedra en el pecho? Así despertaba yo cada día, después de que Miguel se fue, después de que mi casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un campo de batalla. Al principio, pensaba que era temporal, que el dolor iba a ceder, que mis hijos me iban a tender la mano, que el amor de madre era suficiente. Pero no, la vida se encargó de mostrarme que la sangre no siempre protege, que a veces hiere, y hiere más hondo que cualquier extraño. Mi hijo mayor, aquel al que cargué en mis brazos cuando nació, aquel que me decía: mamá, no te preocupes, empezó a verme como un estorbo, como una carga, como una sombra que le quitaba la luz. Me hablaba con frialdad, me decía que yo debía vender la casa, irme a vivir con alguien más. Ya no puedes sola, mamá, así me decía, como si yo fuera un mueble viejo, como si no tuviera corazón. Y yo callaba, tragaba lágrimas, me mordía los labios, porque pensaba que era su cansancio o su estrés, que tarde o temprano volvería a ser el hijo que yo conocí, el que me abrazaba en las madrugadas de fiebre, el que me pedía cuentos para dormir. Pero cada día sus palabras se volvían cuchillos, cortaban mi memoria, mi dignidad, mi fe. Una noche, lo recuerdo como si fuera ayer, llegué tarde de la iglesia, porque me quedé rezando más tiempo, necesitaba fuerzas, necesitaba paz. Cuando abrí la puerta, lo vi revisando mis cajones, sacando mis papeles, mis recuerdos, mis cartas. Lo miré a los ojos, y vi algo que nunca había visto: codicia, odio, impaciencia. Me dijo sin temblar: mamá, esta casa no es tuya, es de todos, y yo necesito venderla ya. Sentí que el mundo se me venía encima, mis piernas temblaron, mi voz apenas salió. Esta casa es mía, hijo, es lo único que tengo, no me la quites. Pero él me gritó como nunca, me empujó, sí, me empujó, caí al suelo,
y en ese momento el corazón se me rompió en 1000 pedazos. ¿Sabes lo que duele más? No es el golpe, no es el empujón, es la mirada, esa mirada fría que no reconoce, que no ama, que te ve como un obstáculo. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz, sola en mi cuarto, abrazando la almohada, pidiéndole a Dios que me devolviera al hijo que yo crié, que yo amé con toda mi alma. Al día siguiente, como si nada, él me habló con calma, me dijo que era por mi bien, que yo no podía mantener la casa, que la venderíamos, que él se encargaría de todo. Y yo lo miraba, escuchaba esas palabras, y sentía que estaba frente a un desconocido, frente a un hombre que tenía mi sangre, pero no mi corazón. Empecé a sentir miedo, miedo de mis propios hijos, miedo de quedarme dormida y que al despertar ya no tuviera nada, miedo de que la traición viviera bajo mi techo. Porque ya no era solo él, era también su hermano, que guardaba silencio, que no me defendía, que bajaba la mirada, como si estuviera de acuerdo. 2 hijos, 2 hombres que yo llevé en el vientre, contra una madre cansada, sola, rota. Pero yo no soy de las que se rinden fácil. Yo crecí en un pueblo donde había que pelear cada día por un plato de frijoles. Yo aprendí a trabajar doble turno en el hospital para que ellos estudiaran. Yo sé lo que es la lucha. Así que decidí resistir, decidí quedarme, decidí proteger mi casa como si fuera mi propio cuerpo. Cada noche cerraba bien la puerta, escondía mis papeles, guardaba mis ahorros en lugares distintos, me aferraba a mis recuerdos como si fueran armas. Y cada oración que salía de mis labios era un grito al cielo. Dios, no permitas que mis hijos me destruyan, dame fuerzas para enfrentar lo que viene. Pero el destino, ese destino cruel, ¿tenía guardado algo peor? Una tarde, mientras estaba regando las plantas del patio, escuché la conversación entre mis hijos. No sabían que yo estaba cerca, no sabían que mis oídos aún podían escuchar con claridad. Y lo que oí fue como un balazo en el alma. Hay que meterla en un asilo, dijo el mayor. Es la única manera de quedarnos con la casa rápido. Y el otro, en silencio al principio, terminó diciendo, sí, ya no puedes sola, es lo mejor. Me apoyé en la pared, sentí que el aire me faltaba, que mis piernas no me sostenían. ¿Mis hijos? ¿Mis niños? ¿Los que crié con tanto esfuerzo? Ellos querían sacarme de mi casa, de mi vida. Quise gritar, quise salir corriendo, pero me quedé quieta, temblando, con lágrimas cayendo una tras otra, en silencio, como si mi corazón hubiera decidido romperse sin ruido. Desde ese día, ya no dormí igual, ya no comí igual, cada vez que los veía, me dolía el pecho, como si me clavaran un cuchillo invisible. Y aún así, seguía poniendo la mesa, seguía sirviendo el café, seguía tratando de sonreír, porque en el fondo, todavía tenía la esperanza de que reaccionaran, de que entendieran, de que volvieran a ser mis hijos. Pero no, cada día que pasaba, se volvía más evidente que para ellos yo era un estorbo, que mis lágrimas no valían, que mis palabras no importaban. Y yo empezaba a sentir algo que jamás creí sentir por un hijo, desconfianza, miedo, distancia. Un día me armé de valor, me miré al espejo, vi a una mujer arrugada, con ojos cansados,
pero también vi la fuerza, la misma que me levantó cuando Miguel murió, la misma que me sostuvo en las noches de fiebre de mis hijos, la misma que me hizo caminar bajo la lluvia para no faltar al hospital. Y me dije, Rosa, no vas a dejar que te destruyan, no vas a entregar tu vida así, no vas a callar más. Ese fue el día en que mi historia cambió. Ese fue el día en que decidí pelear, no con golpes, no con gritos, sino con la verdad, con mi voz, con mi dignidad. Ese fue el día en que una madre dejó de ser víctima y empezó a ser sobreviviente. Cuando desperté aquella mañana, el silencio era extraño, no había ruido en la cocina, no había pasos, no había la voz de mi nieta llamándome, solo ese silencio pesado, ese que corta el aire. Me levanté despacio, con el corazón apretado, y vi la puerta entreabierta, mis manos temblaron, porque la puerta siempre estaba cerrada, siempre con llave, y ahora, abierta. Entré, y todo estaba revuelto, los cajones abiertos, la ropa en el suelo, los papeles tirados, las fotografías rotas, como si alguien hubiera buscado algo, con rabia, con odio. Lo primero que pensé fue en ella, en mi nieta, grité su nombre, grité hasta romperme la voz, corrí al patio, corrí a la calle, nadie me respondió, nadie me miró, solo ese silencio, ese vacío. Sentí un dolor en el pecho, como si el corazón se me desgarrara, me faltaba el aire, me agarré a la pared, y supe, en ese instante, que se la habían llevado. No sé cuánto tiempo pasé llorando, gritando, caminando como loca o buscando entre las calles, preguntando a los vecinos, algunos bajaban la mirada, otros decían que no habían visto nada, pero yo lo sabía, lo sentía, él la tenía, mi propio hijo, mi sangre. La rabia me quemaba, quería matarlo con mis propias manos, quería gritar su nombre en medio del barrio, pero también tenía miedo, miedo de no volver a verla, miedo de que le hiciera daño, miedo de quedarme sola otra vez. Me senté en la banqueta, con la cabeza entre las manos, y recordé todo, su primera sonrisa, sus manitas sujetando las mías, su risa cuando corría descalza en el patio, su voz llamándome abuela, cada recuerdo me cortaba como cuchillo, porque pensaba que quizá, ya nunca más volvería a escucharla. Pasaron horas, o quizá días, yo ya no sabía, hasta que una vecina, tímida, con los ojos llenos de miedo, se me acercó, y me dijo en voz baja, que lo había visto, que había visto a mi hijo llevándosela, que la subió a un carro viejo, que ella lloraba, que gritaba mi nombre. Ahí sentí que la tierra me tragaba, que el cielo se me venía encima, y juré, con toda mi alma, que la traería de vuelta. Busqué ayuda, fui a la policía, pero se rieron de mí, dijeron que no tenían pruebas, que podía ser un malentendido, que seguro la niña estaba con su padre, con su familia, qué palabra tan vacía, qué palabra tan sucia cuando se usa para esconder la violencia. Salí de esa oficina con rabia, con impotencia, con un dolor que me doblaba, pero con más fuerza que nunca. Si ellos no hacían nada, lo haría yo. Fui a casa de mi hermana, le conté todo, lloramos juntas, ella me dijo que era peligroso, que mi hijo andaba con gente mala, con hombres armados, con deudas, con drogas, yo ya lo sabía, pero escuchar su voz confirmándolo, me partió en mil pedazos.
Mi hermana me dio dinero, poco, lo que podía, y me dijo: Rosa, no te rindas. Esas palabras se me quedaron grabadas, como fuego: no te rindas, no te rindas. Con ese dinero tomé un autobús, seguí pistas, caminé por pueblos, pregunté en mercados, en cantinas. Nadie quería hablar, pero algunos ojos me lo decían todo: miedo, silencio, complicidad. Yo no dormía, no comía, solo caminaba, solo buscaba, con la foto de mi nieta en la mano, mostrando su carita a todo aquel que se cruzaba. ¿La ha visto? ¿La conoce? Y la mayoría bajaba la mirada. Una noche, en una terminal de camiones, un hombre viejo, borracho, me dijo que la había visto, que la niña estaba en una casa en las afueras, una casa grande, con hombres vigilando, con rejas. Yo no sabía si creerle, pero no tenía otra opción. Fui hasta allá, con miedo, con el corazón en la boca, y vi la casa, alta, fría, con luces, con hombres afuera, armados, y escuché una voz chiquita, una voz que me partió el alma. Era ella, mi nieta, llorando. Quise correr, quise gritar, pero me detuve, porque si lo hacía, me la quitaban para siempre. Esa noche regresé al pueblo, busqué un sacerdote, le conté todo, lloré en sus manos. Él me dijo que tuviera fe, que Dios no abandona, pero yo sentía que Dios ya me había olvidado. Aún así, sus palabras me dieron calma y fuerza. Me dijo que buscara unos hombres, hombres que ayudaban a madres como yo, hombres que luchaban contra los que robaban niños. Y los busqué, los encontré. Eran pocos, pobres, sin armas grandes, pero con corazones enormes, y me escucharon, me creyeron, me dijeron que no estaba loca, que mi dolor era real. Con ellos hice un plan: esperar, observar, entrar cuando hubiera una oportunidad. Cada día iba hasta la casa, me escondía entre los arbustos, veía a mi nieta asomarse por una ventana, con los ojitos tristes, con las manitas golpeando el vidrio, como pidiéndome que no me fuera, y yo le hacía señas, le ponía mi mano en el pecho, y ella entendía, sabía que estaba allí, que no la había dejado. Pasaron semanas, meses, mi cuerpo se desgastaba, pero mi alma ardía, no podía parar, hasta que una noche, el destino se abrió. Uno de los hombres que vigilaban se fue, otro estaba dormido, la casa quedó vulnerable, y era el momento, nuestro momento. Nos acercamos despacio, en silencio, el corazón me explotaba, cada paso era un trueno en mis oídos, hasta que llegamos a la ventana, la abrimos, y ahí estaba ella, mi niña, temblando, llorando, pero viva. La abracé, la apreté contra mi pecho, como si quisiera fundirla conmigo. Ella me dijo bajito: Abuela, sabía que vendrías, y esas palabras me devolvieron la vida. Pero justo en ese instante, escuchamos pasos, voces, gritos, y todo se volvió caos. Corrimos con ella en brazos, los hombres que me ayudaban gritaban, disparos en la oscuridad, ladridos de perros. Yo solo corría sin mirar atrás, con ella pegada a mi corazón. Y cuando vi la carretera, cuando vi las luces de un coche que nos esperaba, sentí que renacía, pero también sentí el peligro aún más cerca, porque la sombra de mi hijo todavía nos perseguía.
Me siento aquí, con mi taza de café, mirando el patio vacío. Las flores que sembré ya no están, pero el olor a tierra mojada me devuelve a la vida, aunque duela. He contado mi historia, no toda, porque una vida entera no cabe en palabras, pero lo esencial está aquí, el dolor, la traición, la resistencia y la fe. Miguel ya no está, mis hijos ya no me hablan, mis nietos me recuerdan poco, yo soy la mujer que cuidó, que entregó, que aguantó silencios y golpes invisibles, y sin embargo, sigo de pie. Me preguntan por qué no me rendí, y yo les digo lo mismo, porque rendirse es morir antes de tiempo, y yo no quise regalarle esa victoria a nadie. Miro mis manos, están arrugadas, cansadas, pero fuertes, cada arruga es una cicatriz, cada cicatriz un recuerdo, y cada recuerdo una prueba de que sobreviví. Aprendí que la familia no siempre es sangre, que a veces la gente que más daño te hace, lleva tu apellido, duerme a tu lado, te dice que te ama, mientras clava el cuchillo por la espalda. Aprendí que hay que poner límites, aunque duela, aunque te quedes sola, porque la soledad acompañada de paz, vale más que una compañía envenenada. Hoy camino despacio, pero camino, y cada paso es mío, ya no me lo dicta nadie, ya no obedezco más que a mi corazón. ¿Me arrepiento? Tal vez de callar tanto, de haber esperado demasiado, de creer que el amor puede cambiar a quien no quiere cambiar. Pero también agradezco, porque ese dolor me enseñó a escuchar, a comprender a otras mujeres, a levantar la voz cuando antes temblaba. Yo ya no busco venganza, busco descanso, busco verdad, busco dejar un ejemplo, para que mis nietas no repitan mis pasos, para que ninguna mujer crea que callar es amar. Si estás escuchando, si algo de mi historia tocó tu alma, te pido que comentes, que me digas qué piensas, que compartas tu voz, porque tu voz importa. No me dejes hablando sola, cuéntame tu historia, que en este canal no estamos para juzgar, sino para abrazar con palabras. Y no olvides suscribirte, no por mí, sino por ti, para que más voces como la mía se escuchen, para que nunca más una mujer tenga que preguntar en silencio si merece ser amada. Hoy cierro mi relato, con lágrimas, sí, pero también con fuerza, porque todavía estoy viva, y mientras respire, seguiré contando, seguiré recordando, seguiré resistiendo. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar, gracias por darle sentido a mi voz. Que mi voz sea la última vez que alguien tenga que callar su dolor.